Bienvenidos, mis amantes viajeros. Nos embarcaremos en esta oportunidad en una gran aventura. Visitaremos desde Madrid. Nos embarcaremos en un tren de alta velocidad y vamos a visitar una ciudad que para los amantes de la historia, en los siglos pasados tenían tres grandes religiones: la cristiana, la musulmana y la judía. Por eso es conocida como la ciudad de las tres culturas. ¿Dónde estamos? Le presento la ciudad de Toledo. Recorremos sus calles, sus sitios importantes, 8 sitios que les puedo mostrar. Así que acompáñame a esta nueva aventura aquí en Siguiendo a Runner. Ya sabes, cuando llegues a Atocha, vas a buscar dentro de la estación de Atocha prácticamente ese jardín que ves ahí al frente. ¿Por qué? Porque si damos la vuelta de este lado, frente al jardín se encuentra la estación de Renfe. Ahí es donde tú vas a comprar el ticket que te lleva desde Atocha hasta Toledo. Tiene un costo de 11,10, es decir, ida y vuelta te sale en 22,20 €. El tiempo que tarda es aproximadamente media hora. Recuerda, frente al jardín vas a encontrar la estación de Renfe. Ahí compras el ticket. Ahora sí, vamos a ver dónde es la entrada al Renfe. Luego que sacamos de Renfe, vamos a seguir en aquella dirección, ¿ok? Hacia allá está la entrada a los trenes. Y por supuesto hay diferentes entradas. La entrada si vas a media distancia, la entrada si vas a larga distancia y la entrada si vas a corta distancia. En este caso nuestro tren es relativamente a corta distancia, aunque el tren que estamos agarrando pues es relativamente rápido. Continuemos. Al ingresar te vas a encontrar este gran pasillo. ¿En qué te tienes que fijar? En ese reloj que está ahí. Después del reloj vas a ver allá una identificación que dice llegadas a vías, salida de planta. Arriba, ¿la logras ver? Entonces quiere decir que compramos el ticket y exactamente en este lugar, como puedes ver, es que vamos a ingresar al tren. ¿Ves? Aquí donde dice control de equipaje, salida de equipaje. Ahí es donde vamos a entrar para abordar el tren que nos va a llevar a Toledo. Vamos. Aquí, ya abordando el tren con rumbo a Toledo.
observen, simplemente vean esa carretera que baja, rodea los cerros, sigue de este lado. Tenemos allá tremenda estructura que la vamos a visitar. Sin embargo, el primer punto de hoy es ese gran monumento y edificio o fortificación que tenemos aquí al frente. Eso en el siglo XVI era el Palacio Real fortificado. En los actuales momentos es un museo militar. Primer sitio a visitar aquí en la ciudad de Toledo. Caminaremos por sus calles, vamos a darle una vuelta para ver qué tan bonito es. Así que con esta mañana hermosa, créanme, está haciendo un frío, pero el sitio es espectacular. Vamos a recorrerlo, vamos a caminar. Es bonito, es precioso, vean qué hermosura. Para venir para Toledo les recomiendo venirse temprano, porque como ustedes pueden observen, eso hay que visitarlo. Pero aquí hay que caminar muchísimo para llegar a este sitio. Hoy recorreremos en lo posible 10 lugares aquí en Toledo. Por supuesto, intentémoslo. Vamos, si se puede. Hay que llegar temprano. Qué hermoso palacio de aquella época, con su tremenda estructura aquí al frente. Fíjense qué bonito está, todo está muy bonito. Aquí abajo como un pequeño jardín, sirve como mirador. ¿Qué les parece si nos acercamos allá a hacer una buena toma? ¿Sí? Vamos a bajar con calma. Para eso estamos aquí. Estoy aquí para mostrarle a todos ustedes los hermosos sitios a visitar aquí en Madrid. Esto pertenece a la Comunidad de Madrid, ¿ok? Está a media hora de Madrid si se vienen en el tren de alta velocidad, digo yo, porque en el que me viene llegó hasta 245 kilómetros por hora. Hay también autobuses, tardan hora y media. Salen de diferentes sitios desde Madrid, desde las Américas, desde Plaza Elíptica. Así, hay muchas maneras de llegar a este sitio. Yo tomé el tren porque me vine a las 8:30 de la mañana y llegó aquí a las 9, media hora el tren. Sin embargo, ¿cuánto costó? Tiene un costo de 11,10 ida y 11,10 el retorno. Entonces me vengo para acá para hacer esta hermosa toma. Vamos, está el día espectacular, un poco nublado, pero está bonito. Observen el río, si no me equivoco, el río es el río Tajo. Sin embargo, vamos a averiguarlo. Ahí está la toma, lleva ese destino. Y aquí estamos rodeando el palacio. A mí me gusta caminar, ver, observar, todo se le queda a uno en la mente, en los recuerdos. Aquí vamos, vean el palacio, vean esa vivienda que está ahí al frente. Qué privilegio tiene el dueño de esa vivienda. Será un hotel, no creo, porque arriba tiene muy bonito ese, digamos, balcón. Ahora aquí, señores, les digo, está haciendo un frío increíble. No pareciera, pero tengo los dedos súper, no lo siento casi, bonito, ¿eh? Qué paisaje, qué de pintura. Tomar una foto y pintarlo. Vean hacia aquí arriba. Vamos a ver por aquí cómo se ve. Vean cómo es. Residencia universitaria, dice ahí. Visitar esta ciudad es bonito porque hay que hacerla a pie. Ojo, los lugares están distantes unos de otros.
Sin embargo, sí se puede hacer algunos caminando, perderse entre sus calles. Esto se ve un poco solo porque me vine muy temprano para poder hacer las tomas con calma y verlo. Por lo menos a esta hora no está aperturado todavía el museo, sino de verdad que fuera para mí un gusto ingresar aquí al museo y mostrárselo a ustedes. Vean que todavía están cerrados los lugares tipo restaurantes, los que están por aquí, pues por la zona. Más tarde les aseguro que va a aperturar. Allá al frente hay una buena estructura, parece una iglesia. Sigamos por aquí, hacia el lado de arriba. Todo lo que hay que visitar, aquello hay que visitarlo, así que recorreremos todas esas calles hasta llegar allá. Vamos a ver cuál es nuestro próximo destino. Vamos a perdernos aquí en Toledo. Ahora, también quiero visitar aquello, también quiero visitar aquello. Para eso tengo toda la tarde, o todo el día, digamos. Llegué a las 9 de la mañana y el tren de regreso lo tengo para las 5:15 de la tarde. Quiere decir que sigo bajando, viendo, observando. Aquello por personas que de verdad tengan la oportunidad de visitar estos lugares, hay que hacerlo. Es un turismo relativamente económico porque si te quieres venir en autobús te salen 6.72 y si te quieres venir en el tren rápido te salen 11.2, 11.10. Eso sí se puede. Llegas, un almuerzo que veo yo que debe estar más un costoso, póngale usted que uno con 20 euros. Yo creo que con 20 euros puede comerse algo bueno, claro. Hay platos aquí que creo que debe valer un poquito más, pero para eso estamos aquí. Ojo, véame esto. Esto es este puente tiene su historia. Vamos a acercarnos a ese puente. Vean ese puente. Miren, tiene una torre aquí, el puente y otra torre allá. Este puente fue construido por los romanos en aquellos años 103 o 104. ¿Qué tal? Imagínense, 103 o 104. Bonito el puente. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a recorrer el puente. Es un puente, en la antigüedad era la manera de ingresar a Toledo, porque era como decir el único paso para poder entrar a la ciudad amurallada. El puente se llama Puente de Alcántara. Es un puente que tiene aproximadamente 200 metros de largo y tiene casi 58 de altura y está sostenido por 5 pilares. Qué bellos esos arcos. Vamos a acercarnos porque eso es de postal, la foto que nos vamos a tomar ahí. Claro que sí. Quiere decir que en la antigüedad ingresabas por esa puerta, cruzabas el puente y esta era la ciudad amurallada de Toledo. Vamos acá, vamos a acercarnos para la respectiva foto. Recuerda, si quieres también ver parte de mi historia, me puedes seguir en Instagram, en Siguiendo a Runner, igual como en YouTube. Ah, no, pero esto aquí esto es de película, señores. Esto es hermoso. Observen, vamos a hacer una toma primero de este lado. Hay que intentarlo. Todos se llevan una buena imagen. Vamos, subamos.
Vamos aquí subiendo. Me encanta el turismo caminando, el turismo a pie. Me encanta. Observen lo limpio. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, bonito, bonito. Como dice un gran youtuber que yo sigo, Charles Sinewan, es su llamado artístico. Y cuando va en la moto dice, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces se le pegan unas cosas buenas. Aquí estoy, concha, esto como que está cerrado, vale, qué lástima. Este castillo está cerrado. Me fuera gustado entrar. Se llama Castillo de San Servando. Wow, wow, wow. Ok, se intentó, pero no importa, veámoslo de lejos, mira. Aquí está. Obsérvenlo. Es que uno ve esas estructuras y dicen, de piedra, y todo eran castillos fortificados para cuidarse, para las invasiones. Ahí podemos ver, aquí continúa la ciudad amurallada de Toledo. Qué impresionante. Antes, para ingresar a la ciudad, como pudieron observar, una de sus entradas era ya en aquel puente romano, y otra de sus entradas es esta que está aquí al frente. Y vean ahí ese como un sello imperial, un sello del reino, de esos que está aquí. Vamos a acercarnos hasta una de las otras puertas de la entrada. Como estoy haciendo el turismo, como uno dice, caminando, voy a volver a subir a donde empezó el video, porque allá se encuentra la Catedral de Toledo, muy cerca de la plaza. Entonces vamos. Qué bello esto. Vamos a ingresar por una de sus entradas y volvemos a decir que oficialmente estamos dentro de la ciudad amurallada de Toledo. Vean el grosor de esto. ¡Wow! Estoy de nuevo dentro de la ciudad amurallada. Es que es bonito. Vean todas las callecitas. No me canso de caminar. Créanlo que no me canso en ver todo esto. Y se los traigo a ustedes. Cuéntenme qué les está pareciendo el video. Suscríbase, déjenme un like, compártanlo. Si les gusta el contenido, si se animan a venir. Y va. Aquí está. Se me puede imaginar la cantidad de bloques de ladrillo que hay ahí en esa edificación. Ahora, aquí pueden observar, esa era una de las entradas, y ahí pueden ver igualmente la puerta de madera. Allá está la otra. Y esto lo hice en autobús esta mañana. Ahora lo estoy haciendo a pie porque en autobús me dejó allá arriba, pero me toca volver a subir. Y por qué no, si es por conocer, con todo el gusto lo vuelvo a hacer. Observen qué bello esta pequeña calle que se pierde hacia arriba. Para allá vamos, así que acompáñame. Vamos a seguir descubriendo esa calle hacia allá arriba. Qué hermosa es. Ahí vamos.
caminando, perdiendo por sus calles, como yo les digo. Este es el turismo que me gusta. Seguimos subiendo. Y es que es bastante, no es... Miren, ahí van. Vamos a seguir por aquí. Te aseguro que es una calle un poco más comercial. Y a la derecha, pues, dejemos llegar a un sitio conocido. Creo que vamos a llegar a la plaza. Uf. Y si me pierdo por aquí, por esta, vean lo bello que se ve esta que está aquí. ¿Ah? Vean esta. Vámonos por esta que está aquí. Hacia allá. Continuamos. Qué excelente este día. Este video que le estoy haciendo a ustedes es espectacular, bellísimo. Es algo fuera de lo normal, algo que cualquiera lo puede hacer. Ahí está, mira, cervecería artesanal. Si no me equivoco, aquí voy a llegar a la plaza. Aquí les puedo ver, vean cómo ha cambiado la plaza desde hace una hora a este momento. Bastante, y son puros turistas que van siendo guiados por una persona. Ustedes fíjense, qué bonito. Vamos entonces por nuestros medios, seguir buscando la catedral. Y si no me equivoco, también es por ese sitio. Así que vamos a seguirlos a ellos, a buscar la catedral. Hacia aquel lado queda. Esto es un video grabado un día lunes. ¿Ustedes se imaginan cómo será esto un fin de semana? Viernes, sábado y domingo. Ojo, escucha las campanas. Hacia allá tenemos que ir, hacia las campanas. Yo creo que las campanas me quedan por aquí. Entonces, sigamos subiendo por aquí y en busca de las campanas. Esa debe ser la catedral de Toledo. Y como veo, estas personas que vienen aquí, todas asiáticas, wow, todas mujeres, todas vienen de ese sitio. Voy, tengo que encuentro. Ah, no, las chicas salieron de aquí. Estoy llegando a la catedral. Ay, por favor, sigue sonando. Vamos. Ya debe estar por aquí cerca la catedral. Otro sitio a visitar, Palacio Universitario Lorenzana. ¿Qué? Vean esto. Qué bella. Vean hacia aquel lado. Observen aquí. ¡Wow!
son cosas que se ven caminando. Ya llegué. Qué hermoso, qué bonito se ve todo esto por aquí. A ver, es una... Vamos a este lado. Aquí se aglomeran todos los turistas en otro de los sitios emblemáticos. Este sería el quinto lugar a conocer aquí en Toledo. Si le hago esta toma van a quedar impresionados. Voy poco a poco a ver si puedo hacerle la toma. Vean lo que tengo aquí. Qué escultura. Véanla. Increíble. Vamos a alejarnos para ver si podemos tomarla mucho mejor. Si vamos por aquí. Vamos. Sigo viendo el tamaño de la puerta. Aquí tienes la Catedral de Toledo. Véanla. Bella, bella la catedral. Veanla aquí. Vean el color de esas puertas. Y hago así, hacia arriba. Y hacia aquel lado. Por eso digo, vean, esta escultura debe tener aproximadamente 2 metros o 1,80 m. Entonces pueden imaginarse todo hasta el final, hasta arriba. ¿Okay? Continuemos hacia aquel lado. Vamos. Sigamos por aquí. Ajá. Ahí están 3 lugares importantes de ver aquí. Iglesia de San Tomé, las sinagogas y la Casa y Museo del Greco. Continuemos para allá. Vamos rumbo a la sinagoga de Santa María la Blanca. Esta sinagoga está situada en este barrio, pero este es un antiguo barrio judío. Y esta sinagoga fue construida por allá, imagínense, en los años 1180. Ya con eso se pueden imaginar lo antiguo que es esta ciudad. Nada más con el puente que les mostré hace rato, de la época de Roma. Fue construido en los años 102 y 103. No, esto es algo que es histórico por todos lados. Ahora, ¿qué pasó con esta sinagoga? Que cuando, por allá en los años 1492, prácticamente cuando se impuso la religión cristiana, expulsaron a los judíos y esa sinagoga pasó a ser una iglesia. Esa es la famosa historia de la sinagoga de Santa María de la Blanca. Vamos a ver si podemos entrar para que ustedes vean qué bonitos son sus arcos, sus columnas, estilo mudéjar. Por aquí debe estar. Ya vamos a entrar por estos pasillos que ya la vamos a encontrar. Está en ruta, está aquí. No, es que
Mire, señores, no es por halagar, pero es que es verdad, esto es hermoso. Esto es hermoso. Ah, mira, aquí está la ruta, ¿ves? Aquí nos dice Sinagoga Santa María la Blanca, Monasterio San Juan de los Reyes. Ahí listo. Uf, no, señores, pero mire, esto es hermosísimo. Esta foto es espectacular. Me van a decir ustedes que no es hermoso. Precioso esto. ¿Ah? Qué hermosura. Fíjense esto. Wow, véanla ya. ¿La están viendo? Estamos llegando. Véanla. Qué bella es. Con esta toma vamos a agarrar este descenso. Continúa aquí así. Y vamos a visitar aquello que está allá. ¿Ok? Al lado del río. Acompáñame, vamos. Sigamos la ruta. Que para eso llegamos temprano. Ahí vamos, claro que sí. ¿Qué les parece? Por ahí llegué hace rato, por ahí bajé, ¿se acuerdan? Y agarré hacia aquel lado que está el monasterio. Ahora, en línea recta, vamos rumbo a la antigua sinagoga. Está todo en piedra. La arquitectura. Esta tú puedes modificar, si tienes esta vivienda la puedes modificar por dentro, pero por fuera no puedes modificar nada. Intocable por fuera. Miren este jardín. Qué bonito. Está verde, para ser invierno. Véanlo. Continuamos. Estoy próximo a la sinagoga. Ok. Entrada. Vamos a ver qué es esto aquí. Aquí está. Santa María la Blanca, monumento nacional, antigua sinagoga del siglo XII. Century Old Synagogue. Ingresemos. Entrada. Vamos a ver si permiten grabar. Espero que sí. Vamos a comprar el tiquecito. Vamos a ver cuánto cuesta el ticket. Para ver si podemos entrar a la sinagoga. Qué bueno. Un ticket.
Ok, saliendo de aquí del antiguo sinagoga llamado Santa María la Blanca, monumento nacional, antigua sinagoga. Lamentándolo mucho, no permiten grabar. Sin embargo, tomé unas foticos para que ustedes las vean. Y ahora vamos a continuar con otro de los sitios que deben de visitar, que se llama la iglesia de San Tomé. La histórica iglesia, vamos a buscarla. Observen aquí al frente. Esto que ustedes ven aquí es la iglesia San Salvador, pero en los siglos pasados era una mezquita y después con el tiempo pues pasó a ser una iglesia de San Salvador. Véanla. Por eso es que decían que aquí existían las tres grandes culturas. Y aquí está, véanla cómo es. Aquí está. Vámonos por estas calles. ¿Qué más podemos ver? Wow. Se pierde uno por todas las calles, de verdad que sí. Ahí voy llegando al Museo Taller del Muro. Hay museos, iglesias, mezquitas, sinagogas, restaurantes, puentes. ¿Qué más puede ofrecer una ciudad, un pueblo, un municipio? Todo esto te lo puede mostrar. Mire qué